Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Estamos en el jueves 25 de mayo del 2023, un día maravilloso, estamos acá, va a ser un programa interesante, tenemos un invitado especial y tenemos también aquí a la que fue nominada Ejecutiva del Año. Grecia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy contenta, emocionada, estoy súper bien acompañada y pues sí, también pasamos un excelente fin de semana. Una vez más, muchísimas gracias a CBBA, a Vania, por esas nominaciones. Para mí fue un honor bárbaro, o sea, estar nominada con mujeres que han recorrido en sus carreras profesionales de una manera impresionante, han creado unos resultados que no solamente han crecido ellas, pero que también han alcanzado a muchísimas personas, y la ganadora de esa categoría, de verdad, mi respeto. Yo decía, una trayectoria de más de 30 años, imagínense, o sea, yo estaba en pañales en ese tiempo, y estar nominada al lado de una mujer, imagínense, un honor enorme, muchísimo que aprender de ella, así que ha sido una experiencia muy única, muy bonita. Y esta tarde nos encontramos también con una eminencia, con una persona que es un profesional. Todo lo que hemos escuchado son resultados que hablan por sí solos, y que lo que más buscamos nosotros en este espacio de crecimiento es traer a personas que se alineen con esta misión y visión de poder impactar las vidas. Obviamente nosotros todos representamos una empresa, vivimos de esto, sí, pero créanos que nuestro enfoque principal es poder llevar, como lo digo, cada programa, información relevante que pueda ser de un impacto positivo para ustedes. Así que si la información que les compartimos esta tarde merece ser compartida, sabes que alguien que lo necesite, o para ti mismo, guárdalo, compártelo, por favor, porque al final esa es la idea. Y bueno, sin más preámbulo, les vamos a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Tenemos al abogado Jim Soto, de Soto Law Firm. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos esta tarde. Vamos a tocar unos temas muy importantes, muy valiosos, y que, sin excepción, yo no creo que haya una persona que no necesite esto. Entonces, sin más preámbulo, abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, y primero le felicito por la nominación, y a todas las latinas poderosas que tenemos en esta ciudad. Es increíble y te felicito. Ay, muchísimas gracias, muchas gracias. Yo me siento muy honrada de poder caminar esta jornada empresarial junto a personas tan comprometidas como ustedes, como el caso. Sé que ya hemos tenido tiempo de compartir y vemos que todo se alinea, y al final, como les decimos, es apoyar, y especialmente a nuestra comunidad latina, ¿no? Que hemos llegado a este país con el sueño de crecer, de avanzar, no solamente en la parte económica, sino en todas las dinámicas que conllevan nuestra vida, ¿no? La familiar, y que al final, si nos damos cuenta, todo está conectado, ¿no? Claro, claro. Entonces, de eso vamos a hablar el día
día de hoy de cómo protegemos ese patrimonio. Nosotros muchas veces les hablamos de crecer, de crear un patrimonio sólido que pueda sobrevivir cualquier clima económico, que llegamos a este país y que a partir de la primera casa que compras, ese va a ser el peldaño que te va a llevar a crecer financieramente a través de las inversiones, cómo nuestras decisiones están impactando las generaciones que vienen después de nosotros, porque acuérdense que el ejemplo arrastra, y más allá de lo que le digamos a nuestros hijos, lo que nosotros les mostremos, eso es lo que de verdad va a impactar sus vidas. Entonces, cuando hablamos de inversiones, entonces, ya está, compré la casa, hice las inversiones, pero ahora, ¿cómo las protejo? ¿Cómo tengo esa paz? Que es lo que hablábamos hace un momento y hacíamos la broma acá, que honestamente la paz hasta te rejuvenece, porque uno ya no pierdes el sueño por cosas, o estás en modo reactivo cuando viene una situación inesperada en la vida, ¿no? Entonces, la primera pregunta, abogado, es, cuéntanos un poco cuál es la especialidad, cuál es esa misión, visión que ustedes tienen en la firma para llevar ese mensaje, y de ahí arrancamos con el resto de las preguntas. Bueno, para mí, mi historial es muy diferente que, claro, que todos. Mis abuelitos vinieron de México y empezaron el movimiento metodista mexicano aquí en los Estados Unidos, bueno, en Texas. Y establecieron iglesia. Por fin, una de las últimas aquí en Houston. Y mi papá nació aquí. Él graduó de ingeniero petrolero, y dijeron, Mario, te vamos a enviar a Venezuela por un año. Se fue a Venezuela, súper chévere, regresó, se casó con mi mamá, y ahí nacimos todos. Así que yo tengo esa experiencia mexicano, tejano, venezolano, y con esa mezcla, esa cultura, me encanta apoyar a nuestra comunidad. Porque muchos vienen de todos países diferentes de América Latina, pero somos muy unidos y también tenemos ideas diferentes. Por ejemplo, en el patrimonio. No me preocupo porque en mi país es un patrimonio universal, que todos van a recibir su parte. Y no es así. Aquí no es. Depende que si es si uno tiene testamento, si uno no tiene testamento, si uno tiene fideicomiso. Y si no hay, entonces, ¿cómo es que se va a compartir y proteger esos bienes? Y eso es lo importante para mí, educar a nuestra comunidad, porque yo entiendo la cultura, el idioma, y también comparar cómo es que es diferente aquí. Uh-huh. Y ahora, y me encanta porque eso es lo que nos conecta, ¿no? Como latinos, porque al final sí hemos creado fronteras y todos venimos de algún lado y con una cultura diferente, pero llegamos a este país y aquí necesitamos unirnos, ¿no? Comprendernos y adaptarnos al sistema americano. Entonces, ¿en qué momento se recomienda un testamento? Cuando hay un cambio en la vida. ¿Qué es un cambio? Nace el nene, uno se casa, uno se divorcia, uno se traslada a otra ciudad. Todos esos eventos uno debe de tener su testamento, porque lo diferente aquí es que en cada estado es diferente. Uh-huh. En nuestros países es universal, así es que si uno se va a trasladar a otra ciudad, entonces hay que tener ese testamento en esa ciudad. Uh-huh. Y siempre digo que no van al internet para sacar esos documentos. ¿Por qué? Porque yo veo esos documentos, me los traen. Mi papá tuvo este testamento, y yo le digo, este testamento es inválido según las leyes del estado de Texas. No, ¿cómo puede ser si lo sacó en internet? Bueno, el abogado de internet, lo llamo yo, el abogado de internet, ¿verdad? Que muchos reconocen. Pero eso les puede perjudicar y costar mucho, mucho más. Uh-huh. Y si uno no tiene testamento aquí en Texas, muchos me dicen, pues el Estado se queda con todo. Eso no es cierto. Pero lo que es cierto es que el Estado va a decidir cómo van a distribuir esos bienes. Uh-huh. Y eso depende si la propiedad es propiedad mancomunada, es decir, que se adquirió durante el matrimonio, si es una propiedad separada, algo que uno recibió por medio de una herencia o que tenía antes de que se casó. Uh-huh. Y también quiénes son los herederos. Los herederos nunca se establecen hasta después que uno fallece. Uno siempre me dice, yo soy heredero. No, no eres beneficiario. Pero no, el juez es el único que puede establecer que eres el heredero. Tenemos situaciones en donde hay hijos adoptados, hay hijos afuera del matrimonio, que es muy común. Hay hijos que nunca han sido parte de la familia,
Pero si alguien fallece intestado, todos van a estar incluidos. Y después otros van a decir, pero mi papá nunca habló con él. Bueno, es que como nunca preparó testamento, tenemos que incluir esos herederos. Muy importante. Entonces, una de las conversaciones o los comentarios que nos llegan a nosotros muy seguido es, bueno, pero ¿para qué yo tener un testamento si yo no tengo propiedades? Porque apenas estoy comprando esta casa y pues prácticamente es del banco porque yo la voy a pagar. Entonces, ¿cómo hacer el énfasis de iniciar desde el principio, desde el momento más importante y no esperar a que suceda algo y reaccionar y quedar desprotegido por no haberlo hecho a tiempo? Y luego lo que decía sería hacer la revisión cada vez que haya un cambio en la familia. Pero para hacer un testamento no necesariamente tiene que tener múltiples propiedades o muchos bienes, ¿correcto? Correcto. Yo le digo a mis clientes y a los que me preguntan, uno se tiene que empoderar a sí mismo, preparar el documento para tener una visión más grande, que sí voy a adquirir, sí voy a mejorar, sí voy a subir, y ya tengo ese documento básico. Sí voy a tener un futuro rico, bueno, poderoso, y ya tengo ese plan básico. Así que yo le digo a todos, piensa más allá, no solamente de hoy, sino más allá, y de tus hijos, su familia, su legado, y que lo tengas bien preparado, porque eso va cambiando. Ya cuando vas adquiriendo la otra propiedad, la otra casa, los otros bienes, las inversiones, vas aumentando. Y eso después uno puede pensar, ahora necesito un fideicomiso en vez de un testamento. Y yo les digo, vamos a revisar qué es el propósito que tienes y cuáles son las propiedades y los bienes que tienes. Quizás te va a beneficiar un fideicomiso. Y yo muchas veces hablo con los clientes, les digo, bueno, en esta mano te puede ayudar un testamento, en la otra mano te puede ayudar el fideicomiso. Pero vamos a ver qué es la visión. Y justamente esa era mi pregunta. Literalmente no se respondió antes. ¿En qué momento determinar si es el testamento o el fideicomiso? Pero muy bien. Muy buena pregunta. Sí, yo les digo a mis clientes, mira, si solamente tienen una casa y tienen una cuenta en el banco y tienen un carro, quizás esa es una oportunidad buena para tener el testamento. Pero si tienes otros negocios, si tienes una LLC, si tienes inversiones, si tienes cuentas en el banco, si tienes otros negocios en donde estás involucrado o quieres crecer, esa es una buena oportunidad y buen tiempo de tener un fideicomiso. ¿Y qué es la diferencia? El testamento solamente, claro que es un documento, pero ese documento se tiene que activar. En inglés se llama probate. Se tiene que llevar ese documento a la corte de sucesiones, y tenemos 4 aquí en Houston. Vamos a tener 5 el próximo año. Cómo ha crecido nuestra ciudad. Y después hay que validar el testamento y nombrar el albacea. Muchos piensan que solamente porque tengo el testamento todo está listo, se lo llevo al banco. No, porque el banco te va a decir, es solamente un papel, es un documento, hay que validarlo. Ahora, si uno tiene un fideicomiso, se puede evitar ese proceso. ¿Por qué? Porque todo el fideicomiso es como una canasta. Uno pone adentro todos los bienes, las casas al nombre del fideicomiso, ¿verdad? Las propiedades, los negocios, y ya está actualizado. Así es que una gran diferencia es que un testamento te cuesta poco al principio, pero hay que validarlo, y eso cuesta más al fin. El fideicomiso cuesta más al principio, pero todo ya está validado durante el proceso, y en fin, no tienes que pagar. El fideicomiso es privado, nadie va a saber lo que está dentro del fideicomiso, opuesto al testamento, que hay que validarlo, enviarlo a la corte, y cualquier persona puede ir y ver. Tener acceso a eso. ¿Cuánto tiempo toma el proceso de activación del testamento, el probate? El probate. Eso depende de la corte, siempre digo, porque si un cliente viene, hay que esperar y yo someto la aplicación, la solicitud, uno tiene que esperar 10 días. Y después de eso, yo llamo a la corte o a la juez, cuando nos puede dar una audiencia, y depende de unos trabajan más rápido que otros, no voy a perjudicar quién es quién, pero a veces me toca esta corte y le digo, esto está chévere, porque si vamos a avanzar, me toca esta corte y digo yo, no.
Y también, como Houston, acabo de decir, Houston tiene esas cortes particulares, esas cortes de probate, de testamentos, mueven más rápido. Otros condados tienen cortes, pero no especializados, así es que mueven un poco más lento en esas cortes. Pero puede durar 10 días, después de 10 días tenemos una audiencia, te nombran ese día y después eso, 2, 3 meses, depende del cliente cuando nos dan los documentos y todo. Y el beneficio del fideicomiso vendría siendo que te evitas pasar por ese proceso. Eso es. Te evita, y también lo bueno de un fideicomiso es que el fideicomiso es como establecer un edificio. Si solamente quiero evitar el probate, te preparamos un fideicomiso con el primer piso, evitar eso. Después uno me dice, pero Soto, yo quiero proteger en contra acreedores. También quiero proteger en contra de divorcio. Quiero proteger en contra de divorcio de mi hijo o mi hija. Quiero proteger este legado en el futuro para que nunca lo pueden tener acceso. Así es que uno está construyendo ese edificio particular para cada persona. Para cada persona. Para cada persona. Es algo personalizado, o sea, como siempre lo decimos, obviamente aquí les damos las bases de lo que conlleva el proceso, pero obviamente al tener ya una cita personalizada, esto se construye basado en la necesidad de cada individuo. Tenemos una pregunta por acá. Abogado, ¿las deudas se heredan? Esa es muy buena pregunta. Depende. Si uno tiene el testamento, ¿verdad? El testamento de su hermano, y no van a validar ese testamento, no hay ninguna razón de validar ese testamento. Mi hermano falleció, en realidad no tuvo nada, no tuvo deudas, déjalo ahí. Pero si a uno le nombran como albacea y van por el proceso de validar el testamento, entonces pueden demandar el albacea, porque esa persona ya tiene la capacidad de representar. Así es que yo siempre, ¿qué razón tienen o cuál es la razón que tienen para validar el testamento? Así que las deudas, la respuesta es sí y no. Se pueden heredar, ¿verdad? Pero en actualizar el testamento sí vas a recibir el albacea va a ser responsable para esas deudas. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Bueno, acá está la respuesta. Y Carlos, nosotros usualmente vemos a nuestros clientes en casos diferentes y muchos de ellos están en los Estados Unidos con niños muy pequeños. Entonces, no sé si ahí ya nos vamos a saltar a otro tema, pero sí me gustaría que habláramos al respecto, porque cómo estas familias pueden protegerse, porque algunas veces son solamente ellos acá, en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo proteges el patrimonio cuando tus herederos o tus beneficiarios todavía son menores de edad? Hay unos que tienen familiares acá y en otros casos no hay familiares. ¿Cuál es la sugerencia para estas familias? Muy buena pregunta. Hay dos cosas que se pueden hacer. Primero, preparar un testamento particular en donde hay un fideicomiso adentro de ese testamento, ¿verdad? Pero no se va a actualizar ese fideicomiso hasta que sea necesario. Si esos hijos menores de edad llevan a tener 18 años, no hay que validar, no hay que abrir ese fideicomiso. Pero si algo ocurre y fallecen los padres, entonces pueden actualizar ese fideicomiso. Así es que esa es una manera de proteger a los menores de edad. Y a la misma vez, nunca pongan ellos como beneficiarios en una póliza de seguro o en la cuenta del banco, porque sobre todo los hijos. Tengo clientes que me dicen, bueno, voy a poner a mi hijo en la cuenta del banco, porque cuando yo fallezco ya es dueño. El peligro de eso es que si su hijo está involucrado en un accidente, te pueden quitar a ti todos los fondos porque ambos son dueños de esa cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Lo ponemos como beneficiario, no es dueño y recibe esos fondos. Y eso es una manera de evitar el proceso de probate. Wow. Tener un beneficiario tal como en las pólizas de seguro y en las cuentas. Si no hay nadie ahí,
hay que validar el testamento y eso cuesta $1,000. Abogado, esto está Buenísimo. muy interesante y acá vemos más preguntas. En un momento las responderemos. Vamos a un pequeño corte comercial y ahora regresamos. Buenas tardes, seguimos aquí en nuestro segundo bloque, algo muy importante que nuestro abogado Gene Soto mencionaba. Recuérdense, el Estado no se va a quedar con tus posesiones, pero eso sí, si no hay un testamento posiblemente pueda decidir a quién queda. Eso fue algo impresionante de lo que escuchamos en el bloque anterior. Y lo segundo, para los buenos amigos empresarios que nos están viendo, recuérdense que algo es un testamento y lo segundo es un fideicomiso. Con eso quiero arrancar porque tenemos unas preguntas de personas que nos están viendo en vivo. Número 1, si tengo un testamento, ¿es recomendable pasar a un fideicomiso? Eso depende qué es el propósito que tiene. Si solamente tienes una casa, un carro, una cuenta, quédate ahí con el testamento. Si tienes negocios, una LLC, propiedades, inversiones, eso es una buena oportunidad de meterte a un fideicomiso. Si tienes un negocio, yo tengo empresarios en construcción, siempre tienen el riesgo que la van a demandar, un accidente de trabajo, ¿verdad? Yo les recomiendo que pongan su negocio en un fideicomiso. Y eso es porque si alguien se accidenta en el trabajo suyo y el dueño es el fideicomiso no hizo nada, así que no pueden demandar al fideicomiso. El fideicomiso tiene el dueño de todas las propiedades. Wow. Y te pueden demandar a ti, pero uno le puede decir, pues yo no tengo nada, todo está en nombre del fideicomiso. Así que uno se tiene que establecer con un abogado que sabe lo que está haciendo, un abogado de negocios, porque no solamente un abogado de patrimonios como yo, pero uno que entiende la manera de establecer los negocios y establecerlos bien. Así es que ojalá que le contesté La pregunta. que depende del propósito y de los bienes que uno tiene. Correcto. Y lo número 2 que él menciona es cómo quedaría el testamento inválido. O sea, ¿hay una forma de que el testamento no tenga validez o tenga fecha de expiración o técnicamente, como tú dices, si no se redacta de una manera correcta, llegas y te encuentras que simplemente es un papel de internet? Sí. Nunca hay una fecha de expiración en los testamentos, pero un testamento, si no sigue las reglas del estado de Texas, que dice que tienes que tener testigos, tienes que ser notarizado, tienes que tener tal y tal, entonces puede llegar a ser inválido el testamento. Y eso me ha ocurrido muchas veces. Y cuando eso ocurre, entonces nos vamos a una situación de donde uno falleció intestado, es decir, que no tiene testamento. Tenemos que seguir esas reglas. Y en seguir esas reglas, fulano dice, pero si eso va a incluir mi hermano y papi nunca quiso que él tuviese por las drogas, por los hábitos que él tiene, eso no importa. Ahora es heredero porque es hijo. Así es que hay que tener el testamento bien hecho para evitar ese problema que yo lo veo todo el tiempo. Perfecto, gracias Jim por esa respuesta. De verdad que sabemos que el testamento, hablábamos con licenciado Jim Soto en este momento antes de entrar al programa, que pues testamento sabemos que toma validez una vez la persona fallece, pasa mejor vida, como le gusten decir en sus países. Pero hay algo muy importante, Jim, que me gustaría que nos hables acerca de eso, que es cuando pues la persona no se muere pero no puede tomar más decisiones por sí solo, que muchas veces le conocemos a eso como una carta poder. ¿Qué puedes mencionar acerca cómo funciona, cuáles son los pasos para hacerla, qué reglamentos podría necesitar una persona o un individuo o una empresa para poder hacer una carta poder? Eso, buenísimo saber y entender y establecer eso, porque claro que el testamento solamente lleva a cabo después de que uno fallece, ¿verdad? Pero antemano hay muchas situaciones que pueden ocurrir. Uno puede tener una crisis, un infarto, un accidente catastrófico donde están inválidos y no pueden tomar sus decisiones. ¿Okay? Pero el negocio tiene que continuar. Las deudas siguen, uno tiene que continuar con su vida. Si uno hubiera preparado una carta poder, puede nominar otra persona que ellos se encargan y continúan con el negocio. Pero hay dos cartas poder. Hay una para negocios y uno para asuntos financieros, ¿verdad? Ir al banco, hablar con el abogado, hablar con el contador. Y otra carta poder para asuntos médicos, en donde si uno está inválido, alguien puede tomar esas decisiones.
Y les digo que no tiene que ser la misma persona, porque yo tengo clientes que me dicen, mira, mi hijo es muy capaz con negocios, pero si él tiene que si él ve sangre se va a desmayar. Así que él no puede tener la carta poder médica. Mi hija, ella maneja eso bien, pero no puede ni contar un 5. Así es que no se ofenden que van a nombrar a fulano para la carta poder y fulana para la carta poder médica. Es importantísimo que usted entiende, usted reconoce quién debe de manejar eso. Si uno no tiene esa carta poder, se presenta esa situación, un accidente, soy abogado de accidentes también y esto lo veo todo el tiempo, entonces hay que establecer que una tutela, que en inglés es a guardianship, y eso cuesta miles de dólares para establecer. Uno tiene que ir a la corte y nombrar a alguien para que sea el tutor. Uno tiene que ir a poner una fianza. Pueden evitar todo eso con una carta poder que es muy económico. Y lo primero que me va a preguntar el juez, abogado Soto, ¿hay carta poder? No, señor juez, no hay. Entonces continuamos. Pero si hay carta poder, él dice, aquí se acaba, porque yo no voy a establecer la tutela porque ya tengo la carta poder. Es algo económico, fácil, que deben de hacer. Tengo clientes que me dicen, pero Soto, yo no quiero que alguien tenga ese poder hasta que me enfermo. Hay esa opción. La carta se puede llevar a cabo inmediatamente, o después de que uno está inválido, llega a ser inválido. Y otro punto, si uno viaja mucho a otro país, puede nombrar a fulano que se encarga de los negocios mientras que está de paseo en Europa. Qué bueno. Y una pregunta que tengo acá que me hacen, cuando mencionaste la carta poder financiera, porque mencionaste que puede ser 2 cartas, una médica y una financiera, ¿hay un límite que tú puedes en esa carta poder, por decir un ejemplo, una persona próspera que tiene $1 millón en un banco, y esa carta poder se podría establecer de decir, bueno, fulanito de tal simplemente puede tener acceso hasta, y se pone una cantidad? ¿Eso se puede hacer? Claro que sí, y eso es buenísimo, porque yo tengo una parte en las cartas poder donde uno puede poner excepciones, puede poner límite de tiempo, límite de días, 2 semanas. También importantísimo, y hay que establecerlo bien, uno si va de viaje debe de nombrar a alguien para sus hijos menores si un accidente ocurre, que pueden ir al hospital, y a veces no ocurre, pero para que los padres puedan ir de viaje bien relajados, dejaron a los niños con la niñera o con otro familiar, nombraron a esa persona durante esas 2 semanas por si acaso tienen que llevarlo al hospital. Y ese es un punto muy importante. Me gustaría que profundizáramos un poco más en el tema de la tutela y la preparación para los que tenemos hijos menores. Cuando digamos que la persona hace como se debe, ¿no? Y tiene una carta o ha asignado a una persona encargada en caso de que algo suceda, llámese accidente o pase la muerte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Existe un proceso para la validación de estas cartas si cuando tiene que ver con menores de edad? ¿Las cartas de tutela? Sí. Sí, uno tiene, bueno, hay que establecer, la tutela es para la persona incapacitada, ¿verdad? Y eso puede ser incapacitado por medio de un accidente y ellos no pueden tomar sus decisiones, pero legalmente menores de edad son incapacitados también, pero son incapacitados legalmente. Uno puede establecer la tutela en una corte, las cortes de probate, también puede establecer en las cortes familiares la custodia. La custodia y la tutela son diferentes, depende de la corte en donde están y el propósito. Porque uno puede tener la custodia con un menor de edad que está sano, pero lo único es que es menor de edad. La tutela es más para las personas incapacitadas. Y en el caso de la custodia, si se asigna una persona para tomar la custodia de un menor de edad, vuelvo a la pregunta, ¿hay un proceso de tiempo? ¿Hay algo que, por ejemplo, si fallece el padre o la madre y el menor pasa a la custodia de un familiar, ¿hay un proceso mientras se valida eso que el menor tenga que ir a uno de estos centros para menores o inmediatamente pasa a la custodia del familiar? Inmediatamente pasa a la custodia.
Y a los 18 años después ya no hay la necesidad de la custodia. Pero les advierto que cada año uno tiene que someter un reporte. ¿Por qué? Porque el juez quiere ver, todavía existe la necesidad de esta custodia. Viniste el año pasado, yo entiendo, yo firmé la orden, pero yo te quiero ver Soto en un año y que me envíen ese reporte. ¿Y qué pasa si no envían el reporte? No te van a dar las cartas de tutela. Y esas cartas de la corte es como la clave. Pueden ir a cualquier parte, mira, yo tengo esta orden de la corte. No te la van a validar después de un año si no sometes el reporte. Que todo está bien. El reporte es muy fácil, muy básico. Todo sigue lo mismo, todo está bien, todavía se requiere la necesidad de la tutela y el juez va a firmar otra orden autorizando esas cartas de tutela. Las cartas de tutela. Y me pareció muy interesante cuando hablabas del tema de las cartas, de la importancia de poder asignar a las personas, que es las personas correctas, como lo dice Carlos, para cada una de las cartas, ¿no? Porque, y creo que esto también alivia un poco la carga emocional o los conflictos que se puedan llegar a dar entre familia por nosotros no haber sido proactivos a tomar estas decisiones por ellos. Porque cuando ya hay una decisión fuerte por tomar, me imagino, lo ven mucho cuando son temas médicos, ¿no? Absolutamente. Que hay emociones encontradas, es una decisión muy fuerte y quién toma la decisión en ese momento, ¿no? Algo interesante en ese tema, hay un documento especial que se llama una directiva al médico. ¿Y qué es eso? Eso es cuando uno decide antemano que si yo estoy en una situación irreversible o terminal en donde no voy a sobrevivir, que no me pongan en las máquinas artificiales de respirar. Uno toma esa decisión antemano, ¿verdad? Lo opuesto es, pero mi hijo ya tiene esa carta poder, él puede tomar esa decisión. Sí lo puedes, pero antemano ya reservaste esta parte para que él o ella no tiene que tomar esa decisión. Es una decisión muy, muy difícil. Pregunta, si una persona no tiene un testamento o un fideicomiso, igual es necesario que cuente con estas cartas. ¿Qué sucede si una persona va al médico porque tuvo una emergencia y no está capacitado para la toma de decisiones, pero no está esta carta? ¿Qué hacen los médicos en ese caso? Los médicos van a preguntar quién es el familiar, quién es el esposo, quién es la esposa y quién puede tomar esas decisiones. A veces los médicos en emergencia lo van a hacer, pero ¿por qué se van a arriesgar esa situación y no estar preparados? Entonces, hemos hablado de mucho, pero lo que yo recomiendo, lo básico, es tener una carta poder financiera, una carta poder médica, la directiva al médico en donde uno decide que no quiere que le pongan en las máquinas. También un documento que se llama HIPAA, que le da a uno acceso al expediente médico. ¿Por qué? Porque si uno tiene la carta poder, yo le digo a mis clientes, andan y revisan los apuntes que puso el médico y la enfermera, porque a veces ponen cosas de lo que no hablan. Y uno puede revisar, mira, el médico dice, ahora sí sé y puedo tomar la mejor decisión usando la carta poder. Y el último sería el testamento o el fideicomiso. Así es que hay 4 documentos que te pueden ayudar mientras que vivas y después el fideicomiso o el testamento. Que es al final. Tenemos una pregunta acá ya relacionada a las cartas. ¿Cómo se llama esa carta tutela? O sea, ¿cómo se conoce en inglés? Letters of Guardianship. Letters of Guardianship. Y te aviso también que hay diferentes tutelas. Hay una tutela de la persona y una tutela del patrimonio. Es decir, a guardianship of the person o guardianship of the estate. ¿Y por qué la diferencia? Si yo tengo un menor de edad que está incapacitado por discapacidades intelectuales, que tengo muchos, sobre todo latinos, es muy, muy triste. Entonces, solamente se requiere la carta poder para asuntos médicos. ¿Okay? Pero cuando tengo clientes, porque soy abogado de accidentes también, accidentes catastróficos, si alguien está involucrado en un accidente y va a recibir una demanda, un ingreso de una demanda, hay que establecer la otra tutela, la tutela del patrimonio, porque va a recibir fondos.
y el juez va a querer ver cómo van a usar esos fondos. Wow. Así es que, ¿hay fondos o no hay fondos? Vean, entre más profundizamos, más información valiosa estamos obteniendo, así que quédense ahí, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Estamos de regreso, como Grecia dijiste, entre más preguntamos, más profundizamos y más preguntas surgen. Estábamos hablando acá, en este último bloque, vamos a estar hablando un poquito más acerca de las inversiones, cómo proteger cuando hay patrimonio privado, pero también, Grecia, podemos hacer unas preguntas con respecto a la persona cuando una persona muere. Hablando, vamos a real estate 100%, cuando una persona fallece y tiene una propiedad, tú me estabas comentando que tenías una pregunta con eso. Claro, el proceso de la venta de la casa cuando fallece el dueño. Eso ocurre muchísimo. Es que quién va a comprar la casa de un difunto, quién va a querer tomar ese riesgo y quién va a firmar por la venta. Es un proceso y me ocurrió ayer. Vino una señora que su esposo falleció, que tiene terrenos, quiere aclarar todos esos terrenos. Y una de las maneras de hacer eso es validar el testamento. Y después la orden que el juez firma, nombrando al albacea, yo radico esa orden en todos los condados. Tengo un cliente que tiene 3 condados en Galveston, Brewster y Harris County. Yo voy a radicar esos documentos. ¿Por qué? Porque cuando uno va estableciendo quién es el primer y el segundo y siguiendo lo que nosotros llamamos the chain of title, ¿verdad? Van a ver que Soto ya radicó eso y que todo está bien y que tenemos a alguien que es el dueño, tenemos el testamento y ya sabemos que podemos vender esa casa. Hay diferentes maneras de hacerlo con los title companies, pero esa es la mejor manera. Yo siempre le digo a mis clientes, ¿quieres ir a la corte en un Volkswagen o un Rolls Royce? Pero vas de la mejor manera, bien preparado, para que estás listo y nadie te va a avergonzar, nadie te va a atravesar, porque estás listo y preparado, tienes el mejor documento para continuar con tu vida. Me encanta, wow, de verdad que les digo, y por eso yo les decía al inicio que esta información es para todos. Y nosotros vemos esto a diario, pero hemos aprendido cantidades de aquí, lo que hemos hablado el día de hoy. Una pregunta más. En temas de, por ejemplo, vemos en el tema de inversiones, muchas veces hay inversionistas que pues tienen un portafolio, las casas de inversión, que ya lo explicaste, cómo sería el proceso de venta. Pero ¿cómo sería cuando el inversionista es un inversionista capitalista? Entonces, invirtió en un proyecto de construcción, por un ejemplo, porque tuvimos un caso muy cercano hace como unos 3 años, donde nuestro cliente está en plena construcción y la persona que le hizo toda la parte del frame, la estructura de la casa, fallece en el proceso. Ya se había completado el trabajo y básicamente nadie sabía de la deuda. Obviamente nuestro cliente nos cuenta el caso, muy conmovido, una persona muy honesta, va con la viuda y pues le dice, mira, había una deuda pendiente de X cantidad y se la paga. Pero eso no siempre sucede así, ¿cierto? Cierto. ¿Cómo proteges esa parte? Cuando hay, por ejemplo, cuentas por pagar, los que somos dueños de negocios, que hay unas deudas por ahí o hay unas inversiones, ¿cómo nuestra familia sabe de eso y va y recoge ese dinero en el momento de nosotros no estar? Uno se puede establecer como acreedor, es decir, creditor. ¿Por qué? Porque me deben un dinero. Y un acreedor puede iniciar el proceso de probate. No es solamente la familia, no es solamente la persona nombrado como albacea que quiere iniciar el proceso. Este es el contraparte del otro lado. Me deben dinero y yo voy a la corte como acreedor y voy a someter la solicitud, la aplicación para nombrar un administrador. ¿Y qué es la diferencia? El albacea, la persona que se nombra en el testamento. Administrador es cuando no hay testamento o es alguien más está pidiendo esa capacidad. Entonces, nombran al administrador y después él puede someter esas deudas al administrador para que se lo paguen. Y eso es muy complicado porque hay una orden en donde se deben de pagar las deudas. Wow. Pues ya ven cómo es importante y siempre hablamos acá de ser proactivos. Es mejor preparar que reparar. ¿Verdad? Entonces,
saben que tenemos la bendición enorme de contar con profesionales tan capacitados en nuestra ciudad de Houston. Pregunta, en el caso de que los que nos ven que están en otros estados, ¿pueden igual comunicarse con tu firma y ser conectados con otras firmas? ¿Cómo funcionaría en ese caso? Absolutamente. Yo soy el rey del networking. A mí me encanta el networking, ¿verdad? Así los conocí a ustedes. Sí. Uno conoce a fulano, conoce a otro. Y es una bendición. Sí. El networking es bello, es bello. Pero yo hay redes en toda parte de los Estados Unidos, yo puedo buscar, siempre me preguntan a mí, oye, mi cliente tuvo un accidente en Nuevo México, yo encuentro al abogado, le digo lo que necesito y después apoyan así. La firma de ustedes también tiene especialidad, y hablemos brevemente en la parte de accidentes, que es lo que tú decías, accidentes en el trabajo, ¿correcto? Sí, yo soy abogado consejero al bufete. Tengo mi propia oficina, pero también ellos, los abogados litigantes, increíbles que son, vienen y me dicen, Soto, mira, tengo un caso donde falleció fulano y yo no sé qué hacer, ¿cómo voy a establecer este patrimonio? ¿Y por qué hay que establecerlo? Porque las lesiones del difunto quizás son tienen más valor en todo el caso, lo que él o ella sufrió. Y hay que establecer el patrimonio, nombrar el administrador o el albacea para recibir esa parte para compartir con la familia. Así es que es importantísimo, si yo soy abogado consejero y establezco esos patrimonios en casos de accidentes catastróficos, muerte en el trabajo, explosiones, rifererías, llevo muchos de esos casos también. Wow. Y sí, pues cada día nos levantamos con la esperanza y la fe que todo vaya bien, pero sabemos que en la vida ese vaivén también vienen cosas inesperadas y necesitamos estar preparados. Así que aquí en un momento le vamos a dar la información de la firma Soto Law Firm. Está en la dirección, acá la tenemos, 2925 Richmond Avenue. Ahorita el abogado nos dará sus puntos de contacto, pero acá tengo el número de teléfono, lo puedo dar, claro, ¿cierto? sí, porque por él favor. tiene, él Lema, nos va a el decir lema. ahorita un lema que él tiene. Sí. ¿Cuál es el lema, abogado? Bueno, yo siempre digo que yo les voy a entregar mi número celular, porque si usted no tiene el celular de su abogado, no tiene abogado. Wow, escuchen eso. ¿Y cuántas veces uno tiene que pasar hasta por 3, 4 personas para lograr llegar a su abogado? Y no puede ser así. Entonces me encanta Claro. ese lema. Así que bueno, acá anoten, les vamos a dar el celular del abogado. 832-435-5506. Repito, 832-435-5506. Pueden agendar su cita para poder revisar el caso. Pues obviamente, como les decimos, en este momento hemos hablado en temas generales, pero siempre es lo que va a ser algo personalizado, lo que el abogado va a hacer para ustedes. Jean, bueno, el tiempo va corriendo para atrás, casi nos vamos, pero Jean, antes de irnos, tú que estás en esto, ves sucesiones, ves accidentes, ¿qué mensaje positivo a nuestra comunidad latina, a nuestra comunidad más que todo? Porque tú hablas de una serie de documentos, puede sonar, son demasiados documentos, pero ¿cómo alientas tú a la comunidad a decirle, sabes que necesitas hacer esos documentos? Todos tenemos que hacerlo, y para mí es importante que nosotros como latinos nos podemos empoderar, porque tomamos nos podemos empoderar y no esperar hasta que algo ocurre, que ya estamos preparados, porque venimos a este país, estamos trabajando duro, queremos dejar un legado, queremos proteger a nuestra familia. Y es fácil. Es más fácil decir, pues no voy a hacer nada o nunca me voy a morir. Y yo le digo, si tú eres el primero que no se va a morir, voy contigo a Las Vegas. Pero porque ahí todos vamos, todos vamos. Correcto. Hay que empoderarte, preparar los documentos para que estén listos para lo que se ocurre. Y tocabas un tema muy importante que es para nosotros como latinos, muchas veces se nos dificulta ese tema, ¿no? No queremos hablar al respecto porque a veces pensamos que eso trae mala suerte, que si hablamos del tema de pronto nos vamos a morir, no. Y bueno, en algún momento va a ser, esperemos que no sea pronto, que seamos protegidos y nuestra familia también, pero es importante que si amamos a nuestros seres queridos, que los protejamos siendo proactivos. Así es. Ahí esa es parte de la adaptación al sistema americano, que de pronto votemos algunas creencias y veamos que si eso ha funcionado para otras nacionalidades, pues ¿por qué no nosotros
adaptarnos a ellas. Así que, abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Saben que acá Carlos y yo estamos, este programa, el objetivo es de llevarles información que pueda ser de un impacto positivo. Traemos a profesionales, pero no solamente una persona que les va a brindar un servicio, un producto, sino una persona que tiene ese enfoque que sea el servir y el dar a la comunidad. Así que sigamos creciendo juntos, sigamos invirtiendo, creciendo patrimonios que puedan perdurar por generaciones y que de esa manera podamos trascender nuestro legado a pasar nuestra vida. Obviamente lo hablamos aquí, en algún momento nos vamos a ir, pero qué lindo que dejemos un legado fuerte y que no solamente dejemos esos bienes materiales, pero también un ejemplo, que nuestros hijos, imagínense si nosotros somos la primera generación haciendo esto, sí, pero ahora con más facilidad le vamos a poder hablar a nuestros hijos de ello. ¿Cierto? Así Grecia, que me sumo a lo que dijiste, de verdad que, Jim, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que eres una persona ocupada y darte este tiempo para poder informar a la comunidad, a las personas que nos siguen. Y sumando a lo que decía, Grecia, todos estos esfuerzos son para dejar mejor el mundo como lo encontramos. Al final, como tú dijiste, es algo, un tema de miedo, Grecia, absolutamente. No nos queremos ir de esto maravilloso que Dios nos permite vivir, pero va a pasar. Entonces, entre mejor preparados, recuerden, este programa estuvo Jim Soto con nosotros hablando, recuérdense las cosas más importantes. El Estado no se queda con lo que tú haces, pero si no tienes un documento legal, claro que puede tomar decisiones por ti. Eso número uno. Persona natural puede tener lo que él decía, un testamento, pero pues si eres empresario, hay muchas cosas que van dentro de juego. Puedes hacer un fideicomiso. Las cartas poder que mencionó también, puedes hacer una financiera y una para salud. Si tienes que encontrar el contacto de Jim Soto, mándanos un mensaje. Él está etiquetado en este video para que lo puedas seguir en sus redes sociales. Si tienes más preguntas, es una persona muy accesible. Cuando él dice, si te doy mi número, también tienes abogado. Es una bendición trabajar y creo que tu éxito está ahí, Jim. Porque gracias. Estás muy accesible siempre de poder estar contigo. Gracias. Así que mil gracias por estar esta tarde con nosotros. Y antes de irnos, recuérdense, anuncios. Nos encanta el networking, como decía Jim Soto. El 14 de junio, el desayuno de la Cámara de Empresarios dedicado a los papás, invitados. Si tienes oportunidad de ir, 8:30 de la mañana en las oficinas de La Fontaine, puedo mandar la información. Recuerden, se va a estar dedicado a los papás. Grecia, feliz mes de las madres. Ajá, ya cerrando el mes de las madres y ahora se vienen los papás. Así que por ahí nos vemos. Bendiciones y muchísimas gracias por contactarse con nosotros. Gracias, nos vemos en un próximo programa. Nos vemos.